encuesta, del estudio que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación con la situación de distintos hogares del Sename. Fueron más de 400 niños los entrevistados y la verdad que se encontraron condiciones que se conocían, pero que al ponerle cifras, la verdad es que aparecen como mucho más agudas y sobre todo aparecen como mucho más urgentes de atender. Estamos con Marcelo Sánchez, que es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que ha estado ya durante un buen tiempo dedicada a los temas de familia y particularmente los temas que tienen que ver con los niños vulnerables. Marcelo, bienvenido a este programa. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de estos resultados de las cifras del Sename? Hay distintos aspectos que tienen que ver con hacinamiento, con el trato, que tienen que ver con abusos sexuales también, con abuso físico. ¿Qué es lo que, a su juicio, es lo más urgente de atender? A ver, la verdad es que yo creo que lo primero que uno repara cuando mira este estudio es la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se terminó el trabajo de campo y desde que se publican los resultados. O sea, eso yo creo que no hay que dejarlo pasar. Esto terminó en abril. Han pasado 7, 8 meses donde pudo haberse hecho algo con esta información. Y yo creo que lo primero y lo más delicado es la omisión de estos 7, 8 meses. En segundo lugar, los resultados son resultados que nosotros ya conocemos por distintas fuentes, tanto la Corte de Apelaciones, tanto los estudios internos, etcétera, pero le pone efectivamente una métrica, y la métrica es dura. O sea, 1 de cada 2 niños sufre violencia sistemática. 1 de cada 3 niños ha tenido siquiera la oportunidad de hablar con un juez, siendo que las residencias manifiestan que el 95% de los niños están habilitados para hablar con un juez. Entonces, ojo lo que está pasando, los niños no tienen acceso a la justicia. Los defensores ad litem, que solamente atienden una parte de ese universo, un 25% de ese universo, generalmente no llegan a representar los intereses finales de los niños y finalmente se acuerda en una etapa intermedia. Y en la práctica, los niños carecen de representación jurídica independiente, autónoma. Eso llama mucho la atención. ¿Qué significa para un niño no tener acceso a la justicia si está dentro del sistema del Sename? ¿Quiere decir que se posterga años y años o meses la posibilidad de que salga de ahí, la posibilidad de que vuelva a su familia, que está en una situación indeterminada mucho tiempo? ¿Cuáles son las consecuencias de este no acceso a la justicia? Hay varios elementos. En primer lugar, y tal como lo hemos consignado muchas veces, en el sistema de protección, a diferencia en el sistema de la ley penal adolescente, no existe un estatuto que determine una serie de derechos. Por ejemplo, el derecho a visita, que está expresado también en el informe. El derecho a visita, que tus papás te puedan visitar un fin de semana, en horario inhábil, y no en horario hábil, donde finalmente, si la mamá es jefa de hogar, el único sostén de la casa, no va a poder ir porque tiene que trabajar. Y si va y pierde su pega, es una mamá inhábil parentalmente. Entonces, pero a situaciones tan graves como lo que pasó con Daniela en su momento, donde finalmente una institución del Estado debió haber recurrido de amparo contra otra institución del Estado, que es el Ministerio de Salud. Y cuando tú no tienes representación jurídica independiente y autónoma, eso no sucede, porque el Estado no demanda al Estado. Entonces, en la práctica, los niños carecen de la defensa frente al principal vulnerador de sus derechos, que es el mismo Estado. Marcelo, estas deficiencias, a su juicio, son producto de carencias que tiene el propio Sename, falta de personal, falta de capacitación, personal que no es tal vez idóneo, falta de recursos en definitiva, o hay acá, más allá, no es una simple casualidad, digamos, no es efecto exclusivamente de falta de recursos de personal, sino que aquí hay una acción deliberada, que incluso en algunos casos podría constituir delito. Sí. Mira, la verdad es que pensar que solamente esto es responsabilidad de Sename es una ilusión. Y lamentablemente cuando estamos pensando en un nuevo sistema de protección y tú ves que se repiten las mismas situaciones, las mismas faltas e incluso se agravan, por ejemplo, en el nuevo servicio de protección que se está presentando, se separa la prevención y se especializa exclusivamente en protección. En consecuencia, lo que nosotros tenemos acá es una carencia de la articulación del Estado en todos sus aspectos, de que Salud haga la pega. Si el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad enorme en la salud física y en la salud mental de estos niños, ¿cómo es posible que 7 de cada 10 niños en el informe manifiesten que tienen síntomas de depresión y no se está haciendo nada? O sea,
Cuando se presentó el Plan Protege, se dijo se va a censar a todos los niños que están en el sistema de protección, pero ¿cuántos de ellos realmente accedieron a una oferta de salud? Y eso es gravísimo, porque ahí es donde está el riesgo de la salud física. Porque yo creo que todos nos asombramos frente a la cifra, por ejemplo, de abuso sexual. Pero la verdad es que las cifras de otros aspectos son sumamente graves. Y es justamente la cifra de depresión, de agresión y violencia cotidiana en el trato. De la normalización de la violencia. Claro, y ese es un tema interesante como de la normalización de la violencia, porque eso es el reflejo de una realidad social, pero también implica, de alguna manera, una perpetuación de la violencia en las generaciones que vienen. Sí. Es difícil abandonar una actitud, una conducta de violencia de adulto cuando así se ha sido educado. Montserrat, la normalización de la violencia en un sistema de protección significa que la mirada institucional normaliza esa violencia, la consagra y la perpetúa. Y eso es un problema muy serio, porque culturalmente en el Sename el invisibilizar a la familia es tan grave que es el único elemento protector que puede tener ese niño. Con las familias no se trabaja en el Sename. Apenas un 4,9% de su oferta programática está destinada a la familia. Y en el mayor de los casos es un contexto de intervención terapéutica, nada más que eso. Pero no se interviene familiarmente. El Servicio de Protección tampoco lo propone de esa forma, nuevamente la propone como un contexto. Entonces estamos iterando sobre las mismas falencias que hemos tenido años y años, y que las soluciones tampoco van en el sentido inverso. Pero la mirada desde el Sename es que justamente la familia, en el caso de las medidas de protección, justamente la familia es el primer problema. Y que por lo tanto tiene que ser sacado el niño o la niña de su propia familia para estar en un contexto distinto donde sus derechos no sean vulnerados, donde no sea abusado, donde no sea agredido. Entonces, ¿cómo se trabaja con la familia teniendo como principio, digamos, que la familia es el problema original? Polo, es que el principio sea el problema original impone una responsabilidad mayor. Estos niños han sido privados de cuidados parentales, estos niños han sido privados del derecho a vivir en familia, y el Estado es responsable de eso, y el Estado es responsable también de habilitar a esa familia y de trabajar con ellos. 7 de cada 10 niños tienen algún adulto responsable que se puede hacer cargo en su familia de origen, y que pueden, haciendo un buen trabajo terapéutico, tener un buen resultado. Nosotros llevamos años trabajando con la Corporación Casa del Cerro. Hemos logrado desinternar exitosamente a una tasa del orden del 60 al 70% de los niños sin que vuelvan a reingresar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Trabajando 8 o 9 meses con la familia para que lo pueda recibir y detengan las vulneraciones sobre las cuales actuaron. Aquí hay un mito. Las familias, en un 40%, en un 30%, tal como lo dice Sename, son por problemas de inhabilidad parental. Fíjate que en un 15% de los diagnósticos que el año 2015 evaluó el Ministerio de Justicia, no encontró ninguna razón para que los niños estuvieran internados. Ninguna. Es que ahí hay un tema que se ha hablado mucho, muy poco, Marcelo, que tiene que ver con lo que algunos dicen que tiene que ver con el secuestro por parte del Estado de estos niños vulnerables, porque muchas veces estos niños, vía judicial, son sacados de su familia. Y uno desde el sentido común piensa, sí, que los saquen. En esa familia lo maltrataban, le pegaban. Lo mejor que uno quiere es que lo saquen de ahí. Pero resulta que se ha ido comprobando también con el tiempo que ese niño sacado y que vive en el Sename vive todo lo que estamos viendo que viven. Pero además emocionalmente la soledad, la sensación de abandono parece ser mucho peor. Entonces, hoy día, y uno ve en Europa y todo, siempre las políticas están apuntando a tratar de que esa familia, con todos los problemas que tenga, parece ser la mejor solución si es que se la interviene y si es que se la ayuda a estar en un hogar. Así es. Fíjate que un dato que aparece en el estudio, cerca del 90% de la familia asiste regularmente a ver a sus niños en los centros de residencia. ¿Qué porcentaje, perdón? Cerca de un 90%. Eso es mucho. Eso es harto. Están abandonados. Entonces no están abandonados. Solamente el 1% de los niños que están en la red de Sename están ahí por abandono. La gran mayoría es negligencia parental, y eso se trabaja. Si hay intervención terapéutica de calidad y con evidencia que se puede utilizar para normalizar esa situación, para poder trabajarla. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Estado durante todos estos años? Se ha rendido al trabajo de la familia. Ha visto a la familia como un factor de riesgo y no como una oportunidad de reparación, como una oportunidad de resignificar ese vínculo y de lograr que ese niño vuelva a ser acogido en esa familia adecuadamente. Esa es la rendición que nos tiene en situaciones como esta, como lo que se ha planteado en este estudio. Yo creo que lo que no se dice respecto a este estudio
es precisamente también muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado con la continuidad de las acciones que ha tenido que hacer el Estado en esto? Acá no hay una descripción comparativa de decir, mira, el año pasado, en abril del año pasado, que es justo cuando murió Lisset, o sea, a un año, estos son los cambios que se hicieron. Yo echo de menos que en ese informe estuviera explícito. Yo echo de menos que en ese informe se hubiesen visitado los hogares coayudantes que no pertenecen a la red de Sename. Son 50. Y ahí también suceden graves vulneraciones de derechos. ¿Por qué no están informados eso? Yo echo de menos del por qué no se declara esta ruta crítica de hogares, estos 25 hogares, de los cuales que corresponden al 15% que tienen un hacinamiento sobre el 50%. ¿Por qué no se explicita? Entonces, aquí no solamente hay que leer lo que aparece, hay que leer lo que está ausente. Y me parece que es de la mayor gravedad y por lo tanto me encantaría saber si este informe corresponde en todos sus términos al mismo informe que tenía el director Marelich antes de salir tan introspectivamente. ¿Usted cree que no es así? No lo sé, no tengo acceso al informe original, pero yo creo que se sacó información que es políticamente complicada. A mí me sugiere la ausencia de esa información, de que por lo menos hay una omisión que tiene que ser respondida. Yo esperaría que el Consejo de Derechos Humanos presente el análisis comparativo de todas las medidas a un año de haberse iniciado la crisis y presente también esta información relevante, esta ruta crítica de los 25 centros. Y presente también, y ojalá haga una visita especial a precisamente aquellos hogares coayudantes que no pertenecen a la red de Sename, porque eso no dice, el que no reciban financiamiento de Sename, no dice que se exima de responsabilidad frente al resguardo de protección de los niños. La responsabilidad finalmente también es del Estado, ahí que tiene que supervigilar eso. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Que tenga muy buenos días. Buenos días, 7:50.